como profesor de la Universidad de Magdalena, pues me parece un espacio bien bonito para que los estudiantes conozcan en qué va la investigación. Creo que eso es lo que hace crecer más esta red y es muy importante, digamos, esta apertura que hay en este momento. Quiero, antes de empezar, agradecerle a alguien que fue quien me llevó al Congo, ya hoy no está entre nosotros, Eduardo Forero, quien murió este año, un gran amigo, colega. Entonces a él una dedicatoria muy especial por el trabajo que se ha venido desarrollando allá. Quedé con una deuda con él, la vida. Bueno, este trabajo es muy importante señalarlo, no es de Juan Carlos Vargas, es un grupo de arqueólogos, estudiantes de arqueología que venimos desde hace 4 años, yo empecé hace como 5 años a trabajar y recuerdo que hace como 2 años antes de pandemia me invitaron a dar como los resultados preliminares de la primera fase y estaba solo. Hoy el grupo ha crecido bastante, lo que me alegra porque quiere decir que va a haber más investigación y especialmente por gente, por estudiantes nacidos acá en el Magdalena. Entonces yo creo que eso es fundamental, que la gente de acá se apropie y desarrolle investigación en arqueología, que se quiten el miedo y pues sueñen y hagan cosas grandes. Entonces este proyecto básicamente es la suma de muchas partes de personas que estamos trabajando. Entonces, ¿será que puedo cambiar de micrófono? Me siento aquí como amarrado. Entonces, ¿de dónde surge la investigación? Básicamente la idea un poco de los cronistas europeos. Cuando nosotros llegamos acá y empezamos a leer un poco las crónicas, pues siempre nos describen grupos cacicales, unos grupos que básicamente tenían una organización jerárquica, que había diferenciación social, que había acumulación de riqueza, que aparentemente estaban en una competencia, y esa competencia se expresaba inclusive en guerra, un poco lo que nos describen. Nos decían que estos estaban organizados en una serie de cacicazgos o en grupos, unidades políticas diferenciadas que generalmente ocupaban una cuenca. Entonces, si uno piensa un poco cómo están hoy organizados los grupos de la sierra, los pueblos de la sierra, uno entiende que hay una organización por cuencas, un poco la idea que tienen cada uno para ellos su organización política. Entonces, las preguntas que nosotros empezamos a formularnos pues tenía que ver un poco sobre ese modelo etnográfico que también estaba representado por la arqueología. En ese sentido también tengo que agradecerle a Santiago Giraldo, con el que empecé a conversar y me dio algunas ideas, entonces a él también un agradecimiento especial. Algo que me ha llamado a mí la atención en los trabajos o en las regiones que he trabajado tiene que ver con la demografía. ¿Qué tanta gente vivía? Es una pregunta que es muy básica. Generalmente los arqueólogos no la contestamos, no la imaginamos, pero no la hacemos explícita. ¿Cómo nosotros contamos personas? ¿Qué tan grande es un grupo social? Es distinto tener 10 personas resolviendo un problema a tener 1000 personas o a tener 1.000.000. Tiene unas logísticas, una interacción, una forma de organización muy distinta. Inicialmente pues planteamos básicamente era pues analizar eso que nos decía el modelo etnohistórico. Hoy, como vamos a ver, ha ido cambiando un poco esa idea que teníamos. Nos preguntábamos sobre el ceremonialismo, por ejemplo. Se decía que en estas comunidades la presencia de estos manes que nosotros equiparamos en algunos modelos a los mamos, que controlaban ceremonialmente, que había una fuerza ideológica muy fuerte que organizaba esos grupos, o por ejemplo el tema de la producción artesanal especializada, ahora que teníamos el tema de la lítica, por ejemplo, cómo todos esos procesos o esas fuerzas hacían que la gente se aglutinara y que tuviéramos grupos muy grandes donde las decisiones que se tomaban estaban enmarcadas por una élite que controlaba y básicamente tomaba decisiones. Entonces, nuestro objetivo general fue básicamente tratar de evaluar ese modelo. Para eso tuvimos pues unos objetivos específicos, realizar un reconocimiento regional que permitiera pues más o menos tener una idea de qué tantos asentamientos teníamos en un área importante. Inicialmente planteamos, recuerdo, ambiciosamente 50 kilómetros cuadrados, en la primera temporada llegamos a 20,
con eso que tú decías, unas temporadas muy duras, los que trabajan saben cómo es esa cuestión de las caminadas, las caídas y todo esto. Llegamos a 20 kilómetros cuadrados, que en términos de la sierra pues es un área creo que más o menos importante. Eso nos empezó a generar algunas ideas, nos permitió generar algunas ideas. Lo otro pues era recuperar evidencia arqueológica que nos permitiera tener una caracterización demográfica. Para mí, viniendo de la escuela que vengo, pues lo demográfico es muy importante. Y finalmente tener una secuencia de cómo había sido ese proceso de ocupación, una secuencia histórica de los acontecimientos que habían sucedido en el Congo. Una particularidad, ese es el área actual, lo que llevamos cubierto en este momento, son 40 kilómetros cuadrados con la fase 2, en la microcuenca del Congo, ya estamos llegando a Río Frío, entonces la idea es que este proyecto se vaya expandiendo en área de cobertura. ¿Cómo lo estamos haciendo? A través también de nuestros estudiantes de la Universidad del Magdalena. Entonces, algo que llama mucho la atención pues es la localización, estamos muy próximos a Ciénaga y recordamos cómo los cronistas nos decían que había intercambio entre el litoral y la sierra. Entonces es un área que logísticamente pues permite evaluar muchas cosas que se han planteado, entre esas esa idea del intercambio entre el litoral, las partes bajas, la ciénaga y los grupos de la sierra. Entonces, el recorrido que se hace a pie más o menos toma entre unas 8, 9, 10 horas para llegar entrado a la ciénaga, ¿sí? Entonces, estamos hablando que relativamente es cercana a la ubicación del área de estudio. Este es un mapa del relieve, un poco para entender cómo es la zona. Entonces tenemos esta configuración donde en las partes bajas está pasando una quebrada, 200 metros más o menos, y en la parte alta, 1500, el punto más alto, tenemos, ¿me hace un favor? Es que le está tapando a la gente allá, están diciendo. En esa parte de 1500, la parte más alta, entonces fíjense ustedes, tenemos una variación en muy poco, una poca distancia, una variación muy grande altitudinal, lo cual en los modelos clásicos se nos ha dicho que permitía el intercambio entre zonas. Tenemos zonas muy calientes, zonas más frías, lo que se puede producir en la zona caliente es distinto de lo que se puede producir en la zona más alta, que es la más fría, y se nos ha planteado pues básicamente que se podía hacer un intercambio. ¿Qué fue lo que nosotros iniciamos a hacer? Pues básicamente revisar cada una de las pendientes estructurales y algunas franjas de ladera. Cuando iniciamos en el 2018 nos dedicamos mucho a las pendientes y de pronto nos empezamos a dar cuenta que habían asentamientos grandes en las laderas, entonces cambió toda la metodología. Hoy revisamos laderas y pendientes. Dani lo está viviendo en ese momento. Este es un mapa de lo que hoy tenemos registrado en esos 40 kilómetros cuadrados, son alrededor de 1400 estructuras. En la primera fase registramos 486, la fase primera está representada en los punticos verdes, la segunda en los punticos morados. Y tenemos pues dos ocupaciones, la Neguanje y la Tayrona, y más o menos estamos hablando de una franja desde los 600 a los 1200 metros. Entonces esto es lo que a la fecha tenemos nosotros registrado. Este fue un atrevimiento con información secundaria, pero pues no evita el reto. Generamos unas superficies para imaginarnos cómo estaba distribuida la población en las bahías. Alejandro, que trabajó ahí, me dirá si está más o menos bien representada. Tomamos los datos de Alejandro y de Karl Langebeck y se hizo una representación, no tuvimos densidades, pero básicamente tuvimos los tamaños de los lotes y con eso se trabajó. Es una representación que creo se puede mejorar mucho más si tuviéramos mejores datos. Entonces, lo que nos muestra básicamente en las bahías, en la de Cinto, Neguanje, Gairaca, Chenga y Concha, es que en el periodo temprano, pues básicamente vimos que habían dos picos poblacionales, los cuales van evolucionando hasta la fase Tayrona o el periodo Tayrona, donde tenemos un aumento de población muy grande. Esas superficies representan la población. ¿Sí? ¿Qué tanta gente está viviendo en esas zonas? Seguramente Alejandro nos podrá ayudar a mejorarlas, pero esa es una representación, lo que tenemos a través del tiempo, cómo hay una pequeña población al comienzo y esa población empieza a crecer a través del tiempo. ¿Sí? Es básicamente un comportamiento que es muy común en los grupos humanos, poca gente se vuelve mucha gente.
los cálculos que tiene Alejandro y Carl, estamos hablando de más o menos en el periodo Tayrona, habían en la parte tardía, en el total, en las 4 bahías estaban viviendo más o menos unas 2000 personas, según la tablita que ellos colocaron. Para que en una región pueda vivir suficiente gente, pues el primer problema que hay que resolver es el de la agricultura, la gente que come. ¿Sí? Einstein decía por ahí en su necrología que la mera existencia del estómago nos ha condenado a nosotros a organizarnos en la forma en que lo hacemos. Todos tenemos que comer y tenemos que organizarnos. Una pregunta y es una pregunta que vengo desarrollando desde mi tesis de maestría, es cómo la gente se organiza para producir agrícolamente, ¿sí? Cómo la gente produce su alimento. En este momento pues hemos empezado, yo les voy a contar un poco más es lo que estamos haciendo, seguramente van a quedar muchas preguntas, pero quiero contarles un poco más acerca de lo que estamos haciendo. Lo que en este momento estamos pues básicamente empezando un mapeo de estructuras que hemos logrado detectar en la zona del Congo. Entonces hay áreas de cultivo, aquí en la fotografía de la izquierda superior, ustedes ven pues cómo siembra hoy la gente en la sierra. Todos los que son cafeteros y todos los que viven en la sierra, pues saben que uno básicamente siembra en las pendientes, pero no en pendientes muy pronunciadas o si no pues todo se va a rodar. Entonces lo que hemos hecho es empezar a mirar, hicimos básicamente una clasificación con un DEM de un sistema de información geográfica y empezamos a clasificar las zonas con eso identificamos qué zonas tenían un potencial para ir para agricultura. Y hemos empezado a mirar de esas zonas, en efecto, si sí hay evidencias de agricultura. Entonces estamos en este momento haciendo un inventario y adicionalmente vamos a empezar a hacer ya muestreos de condiciones químicas de los suelos. Eso nos va a ayudar un poco a entender esa agricultura. Con lo que tenemos hasta ahora hemos empezado a modelar. La pregunta es, oiga, ¿cómo se organizaba la gente para cultivar? Entonces, lo que tenemos en este momento básicamente son como unos distritos, yo lo llamo, básicamente a través del tiempo la gente tiene que organizarse, disponer de un área para cultivo para poder convivir, es decir, hay un área mínima de cultivo, lo que nosotros en arqueología llamamos unas áreas de captación de donde se recogen esos recursos. Con la distribución de población hemos empezado a modelar y lo que vemos es que en el periodo Neguanje esa distribución fue, como había menos gente, pues la gente disponía de más terreno para cultivar. A medida que empieza a crecer hacia el periodo Tayrona, esa población, lo que empezamos a ver es que aumenta la fragmentación del uso de suelo, es decir, empezamos a ver que las áreas de captación de donde la gente está tomando empiezan a reducirse a medida que aumenta como si fueran como unos tipos de lotes, ¿sí? Entonces hay más lotes porque hay más gente, entonces la gente necesita distribuirse mejor para poder producir mejor su alimento. Entonces, quiero insistir en esto, estos son sencillamente modelos que nosotros creamos para evaluar, ¿sí? La arqueología digamos, la que me gusta a mí, trato de evaluar unos modelos que genero previamente y trato de verificar en campo. Entonces lo que me muestra esta historia es que a medida que aumentó la gente, la distribución de las áreas agrícolas en relación a la gente mejoró y que la gente empezó a producir más. En términos de lo que la gente estaba cultivando, siempre se nos ha dicho y siempre hablamos, básicamente lo tenemos desde Reichel, la colonización maicera. La gente producía maíz. Y eso es como un mantra, la gente produce maíz en la sierra. ¿Sí? Todo el mundo dice, la gente produce maíz en la sierra. Los estudios que está haciendo Robert Sandoval, un estudiante nuestro, está mostrando que la variedad, igual que ya lo había mostrado Santiago, igual que lo había mostrado también María Fernanda, la variedad de especies que se cultiva en la sierra es bien diversa, es alta en términos de la cantidad de recursos, de especies que se están consumiendo. Entonces, este es básicamente un mapa, tenemos herbáceas, tenemos plantas para medicinales, tenemos yuca, tenemos maíz, tenemos coca, que ya nos llamó la atención, no hemos encontrado quinoa, yo estaba buscando la quinoa insistentemente pensando en todos estos circuitos, pero no se ha encontrado. Entonces, lo que empezamos nosotros a darnos cuenta es que hay una diversidad de plantas que se están usando y consumiendo.
Hay algo que nos ha llamado también la atención y es la distribución, por ejemplo, de las diatomeas, donde vemos que hay unos picos o de mucha humedad o de sequía. Y eso concuerda un poco con la distribución de las otras especies. ¿Qué nos está diciendo esto? La gente conoce muy bien los ecosistemas en los que están viviendo y tienen una capacidad de adaptación y de flexibilidad en sus estrategias de subsistencia que les permiten adaptarse a todo ese conjunto de variaciones. Fíjense ustedes lo que vive en la Sierra de la Gente, ¿no? Agua por montones y otros momentos de abundantes sequías. Perdón, se me repitió. Entonces, este mismo ejercicio lo hemos tratado de hacer, pero como no tenemos los datos suficientes, y básicamente lo que empezamos a ver precisamente es cómo la gente reorganiza la forma en que va captando recursos. Es decir, lo que tenemos son distribuciones que concuerdan muy bien, la gente no está aguantando hambre, la gente vive relativamente bien en estos periodos. Otro de los elementos, pues el que siempre miramos, que son los paisajes antrópicos, la monumentalidad. Estos son básicamente el tipo de asentamientos, que es el típico que se encuentra. Aquí no tenemos cantos rodados, son básicamente lajas lo que se está encontrando, y ahí viene una invitación, y es que hemos encontrado las zonas de donde las fuentes de cantería, tenemos ya ubicadas 3. Entonces es bien interesante, sabemos cómo la gente tiene los bloques, cómo los están cortando, cómo los están almacenando, inclusive creo que hay ciertas herramientas que no conocíamos que estamos encontrando en estos recorridos que estamos haciendo. Entonces la idea es que el reconocimiento regional nos permite ir, como lo dice, recorriendo una gran parte de esa geografía y ubicando la mayor cantidad de asentamientos. Estos son básicamente lo que estamos tratando de comprender es, oiga, ¿y cómo la gente está organizada? ¿Todo era un gran cacicazgo, como siempre se nos ha dicho, el cacicazgo de Pocihueca, o la gente funcionaba de otra forma, tenía otras formas de organización? Lo que estamos encontrando es que no era una gran comunidad, aparentemente, pareciera, sino que tenemos más, creo que familias, se lo puede llamar clanes, que están siendo representados en la distribución de los asentamientos. Aquí tenemos en estas figuras, estos colores que tienen ustedes son 4 agrupaciones que hemos identificado durante la primera fase del reconocimiento. Entonces viene una cuestión y es la variabilidad de los asentamientos. Entonces se han creado una serie de categorías, de clasificaciones que nosotros nos hemos basado en ellas y pues básicamente estamos tratando de comprender cómo la gente interactúa, qué tanta gente interactúa y cómo se organizan. Entonces tenemos básicamente esas redes, podemos tener vecindarios, lo que nosotros llamamos comunidades locales más grandes, caseríos, poblados, sectores, barrios, son sencillamente formas en las que nosotros vamos interpretando cómo la gente se agrupa. Este es un análisis que estamos haciendo de variabilidad entre sitios. Entonces nos estamos preguntando la gente qué hace al interior de los sitios. Entonces tenemos un tesista que está trabajando áreas de actividad y tenemos otro que está trabajando todo el tema de paleoecología. Entonces lo que hemos tratado de identificar es cómo está organizado al interior de este pequeño asentamiento que ustedes ven que se llama Miraflores, así lo ha llamado su propietario, la finca Miraflores, y estamos tratando de comprender ¿qué terrazas se parecen más? La gente, ¿qué está haciendo en esas terrazas? En efecto, tenemos zonas de taller, tenemos zonas de procesamiento, por ejemplo, estaba encontrando áreas donde lo único que estamos encontrando son lítico, mucha microlasca, donde nos dice, aquí hay procesamiento de lítico, pero es una actividad que se está haciendo solo en ciertas terrazas. Entonces empezamos a hablar ya de lo que es la especialización, es decir, hay gente que pareciera que hay familias que están especializadas en producir o trabajar con ciertos elementos, con ciertos materiales. Cuando lo empezamos a mirar, empezamos a preguntarnos, bueno, ¿qué tan parecidos son los sitios? ¿Sí? Estos sitios son muy parecidos, ¿qué tan parecidos son los sitios pequeños, los medianos, los grandes? ¿Por qué? Porque lo que estamos pensando es qué se hacía en los sitios grandes, qué ocurría en los pequeños y qué ocurría en los medianos. Y lo que empezamos a encontrar es que, en efecto, algunas características arquitectónicas, la cerámica, el lítico,
guardan semejanza. Es decir, estamos hablando posiblemente de tradiciones, de familias que, perdón, ahí le estaba, que en algún momento crecen, se fisionan, se dividen y se fundan nuevamente. Y ocurre ese proceso una y otra vez, ¿sí? El papá, el abuelo ya viven juntos, el hijo tiene que ir a fundarse en otro lado y empieza así, y así van creciendo, van creciendo. Ese rastreo de similitud, de tradición, de esas semejanzas, nos están dando información de cómo los sitios van creciendo. Entonces no es sencillamente construyo aquí una terraza, aquí hago otra, sino que tiene una racionalidad ese uso del espacio. Aquí hay algo que te dije antes de empezar el evento, ¿sí? Hablamos nosotros de centralización demográfica. La centralización es una característica de los cacicazgos, de esas sociedades jerárquicas donde aglutinan la gente por medio del poder. En algunos casos se dice hay explotación, hay dominación. Yo creo que es más sutil la cosa, no creo que tengamos sociedades de ese tipo donde tenemos una diferenciación tan marcada en el poder. Creo que es más en la negociación, el prestigio, donde tenemos estos elementos. Al analizar nosotros el tamaño de los sitios, ya estamos hablando de 1.400 estructuras, incluida Ciudad Antigua, nos damos cuenta, sí, hay diversidad, hay sitios más grandes, sitios más pequeños, pero inclusive Ciudad Antigua no es predominante en toda la región, ¿sí? Es un sitio grande, pero tiene unas características que lo diferencian, no solo la monumentalidad, sino por ejemplo, y eso habrá que revisarlo con más detalle para trabajar ahí, es la cantidad, por ejemplo, de actividades que se están realizando, qué tanta cerámica hay en el sitio, qué tanto lítico, cómo se está representando, hay zonas de productivas. Entonces, pero básicamente lo que nos está diciendo es, oiga, hay mucha gente, pero parece que esas jerarquías tan marcadas de las que nos hablan los cronistas, al menos espacialmente, en términos de asentamientos, no está. ¿Qué más estamos mirando nosotros? Como estamos hablando de gente, pues cómo la gente interactúa. Esto es algo que terminamos la semana pasada, es una mapa de una representación de las comunidades, esas posibles comunidades que pudieron haber, comunidades locales lo llamamos nosotros, a una serie de agrupación de terrazas, decenas de terrazas que están formando un conjunto. Entonces en el periodo Neguanje tenemos alrededor de 6 y en el periodo Tayrona esto aumenta a 10, el tamaño también aumenta, no solo la dispersión. Esas líneas blancas señalan los posibles caminos, las posibles rutas que conectaban a estos pueblos. En efecto, lo que hemos ido encontrando es secciones de esos caminos. Entonces, lo que estamos viendo es, bueno, parece que no hay jerarquías, hay una alta interconexión y lo que les mencionaba, puede ser, o lo que pensamos es, ¿qué tanto tiene que ver el parentesco en todo esto, en una escala de sociedades, de esta escala? La violencia, conflicto, guerra, uno de los elementos que nos han dicho, los españoles decían que cuando llegaron acá habían grupos belicosos, les cuesta mucho trabajo conquistar la sierra, entonces eso lo asumimos, no lo hemos evaluado, entonces decidimos empezar a evaluarlo, es otro de los frentes que estamos trabajando. Esto es básicamente las crónicas, las descripciones que hacían. Entonces, ¿qué nos decían las crónicas? Pues básicamente que había mucha gente viviendo, cuando hay mucha gente viviendo generalmente el conflicto suele surgir, habían líderes con funciones militares, eran espirituales, ceremoniales, pero también militares, era una característica que nos dicen los españoles. Obviamente no estamos diciendo que los españoles hayan dicho la verdad, lo que estamos es evaluando ese argumento que ellos usaron, porque sabemos que durante la colonia los españoles a todos los describían como caníbales y como bárbaros. Entonces estamos viendo qué tal fue ese impacto, si sí había guerra, no había, si hubo conflicto o no. Entonces nos hablan de plazas de armas, caminos, las zonas son de difícil acceso en algunos puntos, hay laderas, acantilados, muros que se han interpretado como ceremoniales, pero cuando los analizamos también pudieron haber cumplido funciones militares. Entonces básicamente lo que estamos tratando es de evaluar estas 6 líneas de evidencia, la distribución de la población, la defensibilidad de los asentamientos, la localización, si hay estructuras defensivas o no, la parafernalia guerrera, que la verdad no hemos visto mucha,
aparte de la que está en las colecciones privadas y en los museos. Y un punto que a mí nos ha llamado mucho la atención, y eso yo creo que todo el que trabaja en la sierra le llama la intervisibilidad entre los sitios, ¿sí? ¿Qué es esta intervisibilidad? ¿Cómo se ve uno desde un sitio al otro? ¿Sí? Es algo que llama mucho la atención en el paisaje. Entonces, este es el tipo de arquitectura que estamos encontrando. Vuelvo y digo, esto está fuera de Ciudad Antigua, son sitios pues, de un tamaño, con murallas de un tamaño considerable. Bueno, aquí yo no me meto mucho, no soy experto tanto en esto, pero pues lo que se nos ha dicho es que tiene que ver con parafernalia guerrera. Entonces lo que hicimos, nuevamente generamos un modelo predictivo. Todo esto es una ontología, básicamente los pasos que hacemos para evaluar el modelo de la guerra. Creamos unos mapitas, unos análisis que nos permiten ver cuáles variables fueron más importantes en el momento de ubicar un asentamiento. Nos dicen que la elevación fue importante, pendiente. La elevación no creo mucho porque eso depende del área de reconocimiento, hasta dónde llego yo. Entonces esa, decimos, no está incluida. La pendiente es importante, la gente no va a vivir donde se le va a rodar la casa, la distancia al agua, la visibilidad, ¿sí? Entonces el índice de captación de humedad, el índice de captación de luz solar. Entonces lo que estamos viendo son básicamente una evaluación de esas variables. Este ya es el mapeo de la primera fase, si había intervisibilidad entre los sitios o no. Entonces resulta que no, parece que no hay mucha intervisibilidad, ¿sí? Que hay, no es una cuestión solo de árboles, sino es la geomorfología la que genera, la que permite si se visibilizan o no los sitios. Esto es para la primera fase. Ahora como estamos ampliando, entonces tenemos más datos, otra vez vamos a correr el modelo. Entonces básicamente lo que nos está diciendo es, habría que revisar muy bien si ese aspecto de la guerra en efecto es tan importante como se está pensando. En términos del ceremonialismo, pues en el lenguaje hay algo que nos ha llamado mucho la atención, fíjense ustedes, en los sitios grandes tenemos más vasijas para servir en comparación con los sitios medianos y pequeños. Se nos ha dicho, un sitio grande puede congregar más personas, puede haber un espacio donde se realicen ceremonias, de hecho se ha planteado. Entonces lo que uno esperaría en efecto es encontrar esta distribución y en los sitios que tenemos en el Congo la tenemos. Para servir, en el periodo de lenguaje hay más vasijas para servir, para almacenar también está concentrada en los sitios grandes y en los sitios medianos, y algo que llama la atención nuevamente son las ollas en los sitios grandes. Hay más ollas grandes, lo que quiere decir que en efecto pareciera que en los sitios grandes se está consumiendo más, se está cocinando más, porque pues congregaba mucho más gente. Cuando cambiamos al periodo Tairona, entonces la tendencia del consumo de alimentos en estas vasijas se mantiene, más vasijas para servir en los sitios grandes, pero fíjense ustedes cómo el almacenamiento aumenta en el periodo Tairona en estos sitios grandes. ¿Qué nos puede sugerir? Que en estas zonas precisamente se está acumulando excedente de la producción agrícola y por eso tenemos más vasijas para almacenar. La gente que está viviendo o ese espacio se está usando para almacenar. No sabemos si es una representación de caciques que están concentrando, pero sabemos que en esos espacios grandes se está concentrando muchas más vasijas para almacenar. Y lo mismo, aquí ya vemos que hay una inversión. Las ollas se vuelven mucho más frecuentes en los sitios pequeños. Entonces, ¿qué podría indicar eso? Quizás la preparación de alimentos ya no está ocurriendo en estos sitios grandes, sino más en sitios pequeños y se está movilizando ya la comida preparada. Este ejercicio lo hicimos volviendo al tema de la demografía después de todo esto y queríamos comparar, oiga, ¿qué pasa con las poblaciones en las bahías ya que tenemos este trabajo y qué pasa en una parte media, la parte media de la sierra? Entonces teníamos una imagen donde en esta primera fase pues lo que se nos ocurrió es que en efecto sí había un cacicazgo y que estaba representado por este pico poblacional, este que está acá y acá. Entonces dijimos, oiga, parece que la cosa como que sí funciona y entonces ¿dónde quedó lo de la descentralización y todo esto? Como la arqueología también se trata de pensar un poquito más esos problemas,
decidimos, y esto es algo que estamos trabajando actualmente, decidimos cambiar cómo estábamos interpretando toda la información. Entonces lo que estamos haciendo hoy es que creamos un gran sistema, una gran red, donde hemos creado unas áreas de captación de 2 hectáreas y empezamos a ubicar todos los puntos. Entonces van a ver zonas donde tienen muchísimos y hay otras donde tienen menos puntos. Con eso hemos empezado a asignar las densidades cerámicas, el conteo de estructuras y con eso empezamos a modelar nuevamente la población. Entonces, lo que tenemos ahora en cada uno de esos hexágonos, unas teselas, es la unidad con la que nosotros estamos trabajando. Ahí se digitaliza toda la información, las terrazas, la cerámica, la cantidad de cerámica, la cantidad de lítico, la información de fechas de carbón, todo está sistematizado en cada una de estas unidades. Es básicamente un sistema de registro. Cuando volvimos a hacer el ejercicio, con esta nueva información de la fase 2, nos cambia la visión de la demografía en la microcuenca. Entonces lo que tenemos es mucha gente viviendo, más de lo que pensábamos hasta el momento, es decir, realmente está habiendo muchísima gente en esta zona. Estamos hablando los cálculos más o menos en este área de 40 kilómetros, más o menos estamos hablando de unos 12.000 a 15.000 personas, si esto está bien, ¿sí? Digo si está bien, hay que volverlo a evaluar, pero estamos teniendo mucha gente viviendo en esa zona, ¿sí? Y eso concuerda mucho con lo que decían los cronistas, cuando llegan a esta zona dicen que era la zona más densamente poblada. Entonces eso nos lleva a pensar nuevamente las preguntas que nos hemos estado haciendo. Aquí hay una representación, ustedes ven estos colores, son básicamente la densidad, las amarillas son las que menos terrazas tienen, las rojitas son las que más tienen, acá está Ciudad Antigua, y fíjense ustedes, a pesar de que Ciudad Antigua está acá, el pico de población está concentrado hacia la aguja, hacia la parte más baja de la cuenca. Entonces, concuerda un poco con esta idea de que los sitios más altos son los sitios donde menos vive la gente está viviendo más hacia la zona del litoral. Bueno, yo no tengo conclusiones, lo que hemos generado son nuevas preguntas, entonces eso es lo chévere. Estas son nuestras nuevas preguntas. Ahorita se me acabó de ocurrir otra con la presentación que hiciste. Entonces, básicamente lo que estamos precisamente, vamos a seguir trabajando en esta caracterización demográfica. Queremos ver un poco de la ecología de estas poblaciones, seguir profundizando en estos aspectos de la ecología, relación a la agricultura, a la creación de paisajes antrópicos, cómo afecta esa creación a toda la ecología, a todos los ecosistemas, creo que es muy importante. El tema de la guerra, y mira que no es mentira, tenía como industria lítica y ya lo estamos pensando. Trabajar más desde el punto de vista de la ecología de asentamientos, entender más esa relación sutil entre la cultura y la naturaleza desde un punto de vista arqueológico, la interconexión y pues básicamente todo esto se están volviendo en tesis de los alumnos del semillero de arqueología de la Universidad de Magdalena. Entonces, bueno, darles las gracias a todos y bueno, las personas que están participando en este evento. Y antes que se me olvide, porque seguro se me olvida, me conozco, ay no salió, tenía aquí otra, pero no me salió, perdón. Se perdió. ¿Será que la borré? Se perdió. Desapareció. No la... ¡Ay! Esa. Invitarlos, el próximo año tenemos el honor, aquí no hemos incluido el logo de ustedes porque todavía nos falta lo ultimar, pero básicamente invitarlos, tenemos el Congreso Colombiano de Arqueología 2024, la Universidad Magdalena es la casa, entonces seguramente todos los que están acá van a querer ir a ese congreso que va a estar muy chévere, del 1 al 3 de mayo, entonces muchísimas gracias. Bueno, y abramos entonces la ronda de preguntas para esta presentación. ¿Alguien que quisiera iniciar?
No, yo como siempre me salgo un poco del tema, o sea, sí, ustedes han ido hacia atrás. Mi pregunta va más, ¿qué han encontrado en la cuenca del Congo hoy en día respecto a la minería, a la droga, al turismo? ¿Cómo está esa situación hoy en día ya, sin irnos tan atrás? Bueno, esa es una pregunta fuera del, pero se la contesto. Sí, se la contesto. No sé, para mí, obviamente ya uno después de 5 años uno tiene amigos y uno genera una red realmente de confianza en la zona, ¿no? Entonces hay cosas que uno dice, otras que no dice y aquí todo el mundo lo sabe muy bien los que vivimos. En términos generales, en este momento la zona está relativamente tranquila, hubo presencia de grupos, pero en este momento hay no sé cómo, comandos, ¿cómo es que le dicen? Dos contingentes del ejército que están allá haciendo presencia. Realmente minería en la zona como tal, no, yo personalmente no sé, no he visto, ¿sí? Sí sé el tema de Tala, siempre he estado ahí presente, pero en este momento, digamos, una zona bastante segura. Y creo que ahorita que abrieron la nueva vía por la aguja, que la ampliaron, va a mejorar mucho el tema de la seguridad. Entonces, digamos, en términos del Congo, creo que es una zona que hay que manejar con cuidado en temas de turismo, porque es una zona que es susceptible de terminar en el mismo caos que tiene, por ejemplo, Minca, Palomino y todo este otro lado. Pero hasta hoy creo que las juntas de acción comunal, los líderes que hay hoy en esa zona han trabajado muy bien. Hace obviamente falta presencia, como siempre, del Estado, eso no es un secreto. Entonces, la alcaldía de Ciénaga y eso solo aparece para las votaciones, pero eso lo sabemos, todo ocurre en el mismo, siempre ocurre en el país. Entonces, pero creo que es una zona que tiene un gran potencial. Hay una diversificación muy grande en términos de los productos que están sembrando la gente, hay proyectos de reforestación bastante importantes, entonces creo que es una zona a la que yo le apostaría en un futuro en una forma organizada y es lo que la gente quiere allá. Juan Carlos, muchas gracias, muy interesante y un gusto conocerlo finalmente, que se dé su trabajo. Todo me llamó mucho la atención y hay un aspecto en particular que además encuentro bastante cercanía con un tema que yo también he estado mirando y es el de la intervisibilidad. Para claridad con el público, hay algo que se llama cobertura visual y es si por ejemplo estamos en este mismo salón, ustedes miran a su alrededor y no logran verle la cara a todos los asistentes porque alguien los está tapando o un mueble y dependiendo del punto de vista cambiará qué tanta visibilidad hay entre nosotros y desde nuestro punto de vista sobre el territorio circundante, ¿cierto? Y en un paisaje como el de la sierra, claramente tan accidentado, pues es imposible tener una cobertura visual absoluta. Y eso coincide con lo que usted acaba de mostrarnos en la medida que esa intervisibilidad de sitios muchas veces es incompleta, porque no hay absoluto contacto de intercambio entre todos los sitios, pero sí entre unos y otros o indirectamente. Eso lo estuve mirando yo en la cuenca alta del Buritaca, entre Ciudad Perdida y Coscúnguena y los datos recogidos desde los 80s por Álvaro Soto y su equipo. Y como resultado, o al menos reflexión de los datos reunidos, parece haber una buena correlación entre el tamaño de sitios y una mayor intervisibilidad. Es decir, lugares más grandes, con más número de estructuras más extensos, tienen un dominio visual predominante con respecto a los otros asentamientos. Eso puede ser un poco obvio porque en un lugar muy grande que se extiende por diferentes extremos de la topografía, pues desde un extremo se ve un poco más, desde otro se ve un poco más, pero es considerado un mismo sitio. Y adicionalmente hicimos otra cobertura visual, digo hicimos porque eso fue con un colega y que publicamos un artículo. Está también la cobertura visual sobre el terreno circundante, no solo intervisibilidad de asentamientos, sino sobre el terreno. Y en ese caso, no era tanta la visibilidad sobre el terreno desde los asentamientos grandes, sino más desde unos periféricos que son los que están más altos y que son más pequeños, que también coincide con lo que usted acaba de mencionar, que los lugares más arriba eran los menos poblados, o por lo menos los que tienen menos infraestructura y menos tamaño de construcciones. Es decir, hacia donde va la reflexión y la exploración y toda la idea es tratar de correlacionar esos rangos de tamaño de sitio
con cobertura visual e intervisibilidad. ¿Han hecho algo por el estilo en la cuenca del Congo? Sí, precisamente la visibilidad, este análisis que se hizo, sino que es un poco más, requiere un poco más de tiempo explicarlo, nos muestra eso que estás diciendo, ¿sí? Hay una correlación del punto 67, estamos hablando, va de 0 a 1, tenemos punto 67, es una muy buena correlación, una buena correlación la diría yo, moderada correlación, y lo que nos muestra en efecto es que los sitios grandes tienen una mejor intervisibilidad entre ellos, ¿sí? Y que sitios pequeños, su visibilidad, y por eso se baja ese índice, es más por el efecto de la visibilidad de los sitios pequeños, ¿sí? Entonces, en efecto, ese último análisis que mostré, el de las lineecitas, lo que hay que entrar ahora es a segmentar por tipos de sitio, ¿sí? Para poder ver, aquí está todo revuelto. Cuando está todo, pues no podemos aclarar bien, digamos, ese panorama. Pero en efecto, y algo que sucede en el Congo es que cuando uno está en un sitio grande, uno puede ver al otro lado el otro sitio grande, pero obviamente los sitios más pequeños uno no los percibe, ¿sí? Entonces, ese es algo que es interesante. ¿Por qué? Porque si estamos pensando en la guerra o en conflicto, porque una cuestión es que haya potencial, ¿sí? Haya digamos, el conflicto haya podido ser un riesgo. Yo lo puedo controlar, básicamente teniendo un control visual sobre el paisaje, pero no solo el riesgo de que me invadan o me ataquen, sino que también la visibilidad pues brinda unas alternativas a otro tipo de problemas que se puede manejar, ¿sí? Señalización, las crónicas describen cómo cuando llegaban los españoles en la noche se les prendía toda la sierra con antorchas y fuegos y el uno le avisaba al otro. Entonces es esto más un sistema como de comunicación, ¿sí? Que no quiere decir que esta gente estaba en guerra, pero pues había riesgos, ¿no? Entonces un poco es entender esas dinámicas espaciales que ustedes los arquitectos las manejan también, y nosotros estamos tratando de mirarlas también, evaluando precisamente ese tipo digamos, de variables que tú estás mencionando. Vale, y yo paso a hacer pregunta. Está increíble, está súper, súper interesante el trabajo, y también otra vez chévere conocerlo por fin, que hace rato había leído su trabajo. Y como me estaba diciendo antes de que iniciara el evento, estamos llegando a conclusiones similares por un poco caminos diferentes. Digamos que cuando yo inicialmente leí los parámetros metodológicos de su investigación, estaba viendo como una serie de evaluaciones a partir de material cerámico, y luego pues en el libro veo que empieza a mencionar las estructuras. Mi énfasis teórico-metodológico es la infraestructura. Entonces, pues yo hablo, sí, de censos de estructuras, de infraestructura, pero lo utilizo como unidad comunidad analítica, y a partir de observaciones etnográficas que he recolectado en los últimos 10 años, puedo empezar a definir como zonas de captación. Pero todo esto a partir de observaciones etnográficas, porque pues no tiene por qué haber sido tan diferente la forma en que se cultivaba antes de cómo se cultiva ahora. Entonces me parece muy, muy interesante que se esté llegando a conclusiones similares en sitios diferentes. Yo siempre parto, y un poco lo mencionaba ayer en la presentación, en que en los reconocimientos que hacemos, yo hice un reconocimiento en la parte de la Nueva Unión y ahí documenté 600 hectáreas teteadas de terrazas, o sea, no es llenas, es teteadas de terrazas. Y el problema es que yo hice un primer sondeo haciendo este recorrido. En ese momento Alicia estuvo también ayudándome mucho en este reconocimiento, y pudimos como tener ese censo de estructuras. Luego me enfoqué en uno de estos sitios que se llama La Palma, y en ese sitio me di cuenta que lo que había censado inicialmente estaba súper representando todo. Entonces en La Palma yo inicié con 80 terrazas, y en mi cabeza estaba, oiga, La Palma tiene el área de ciudad perdida, pero
no tiene el número de terrazas, no tiene la densidad. ¿Por qué? Empecé a hacer el mapeo ya juicioso, el mapa quedó súper bonito, todavía está incompleto, pero ahora vamos en 180. Entonces, ahorita estaba viendo el estimativo que usted hace de 12.000 personas y siento, viendo un poco lo que ha pasado en este ejercicio, que eso lo podemos duplicar. Literalmente pasamos en La Palma de 80 terrazas a 180 terrazas y la semana pasada documentamos 5 terrazas más. ¿Qué pasa? Las terrazas no se acaban, por alguna razón uno presiona un botón para que se acaben y no se acaban, ellas siguen apareciendo. Y eso pasa en toda la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces es un poco como la reflexión a la manera en que nosotros reconocemos y prospectamos que creemos que cubrimos todo y resulta que cuando uno se mete a la escala del sitio es cuando sale todo lo que se le pasó en el reconocimiento, que es normal, o sea, esto es normal. Pero además de todo, en la parte alta, en la reserva, yo hice ese mismo reconocimiento no intrusivo porque no era mi interés en ese momento recolectar materiales y encuentro que hay una densidad también muy alta en la parte alta. De manera que el comentario que hacías en un momento de que vemos que es más en la parte baja que en la parte alta, creo que también hay que verlo un poco con pinzas, porque en esa parte alta fueron 400 hectáreas llenas de terrazas, no tan teteadas, pero sí llenas de terrazas y con monumentalidad, pero no monumentalidad en términos de templos y palacios como estamos acostumbrados, sino monumentalidad infraestructural. Mi tema es transformación infraestructural del paisaje y en ese sentido pues también está un poco la evaluación de eso. Entonces un poco para, me gustaría saber como tu opinión frente como a esa parte. Y la segunda parte que me quedó en tu intervención fue la parte de canteras. Digamos que mi pregunta es, ¿tú cómo ves la cantería en la sierra? Lo que yo he visto en los procesos de construcción de asentamientos en la sierra es que puede haber zonas de extracción de materiales que pueden ser afloramientos de los cuales se sacan clastos por fractura. Estamos encontrando en La Palma que de los ríos, de las quebradas, se están sacando preformas y se están movilizando. Cargar una vaina de esas es muy berraco, se están moviendo a las estructuras para construirlas, pero algo que estamos viendo ahorita también es que en estas laderas se está empobreciendo el afloramiento original y se está sepultando, se está incorporando al asentamiento, de manera que eso deconstruye la categoría de cantera, porque la cantería usualmente se ha visto súper institucionalizada en los Andes, en Mesoamérica. Cantería que era una zona de extracción, allá no vive nadie porque ¿para qué? Pero aquí sucede que está imbricada dentro de la noción de ordenamiento territorial. Entonces quería hacerte esa pregunta sobre cantería, ¿cómo la ves? Sí, la primera, lo que dice, sí, eso ocurre cuando uno está haciendo el reconocimiento. A uno se le multiplican los sitios después cuando entras a los intrasitios. Nosotros hemos ido mejorando ese tema y es, digamos, trabajar más de la mano con la gente de las fincas. Ellos conocen todas las terrazas, le dicen, ay sí, mire, usted pasó 10 terrazas, se le olvidaron por allá. Entonces ellos ya, digamos, nosotros trabajamos y eso nos ha permitido también ir generando otra dinámica de protección de los sitios que es importante, ¿no? Porque pues hacemos la investigación y la gente sigue dañando los sitios. Entonces eso, digamos, eso lo hemos logrado mejorar, pero sí hay un porcentaje que considero se va a perder y lo que yo decía de la altitud, no, tenemos que subir más a esa zona donde tú estás porque también la he recorrido y también hay una cantidad de aterrazamientos que no se han mapeado. Entonces, digamos, puede suceder eso. Yo pienso, mi hipótesis es que hacia arriba no va a haber tanta gente como hacia abajo, ¿sí? Creo que sí la gente, por ese área de interacción que es Ciénaga, de hecho, ahorita el siguiente paso que estamos dando es crear un nuevo proyecto con Universidad de Cádiz para la Ciénaga. Entonces ya lo estamos formulando, estamos trabajando, porque precisamente el interés es mirar, oiga, hay interacción, pues tenemos que mirar arriba y abajo, eso es necesario. ¿Sí? Porque si solo seguimos mirando arriba, pues no vamos a entender qué es lo que está sucediendo. Entonces, pienso que va a ocurrir eso, que más gente está viendo por esa zona de esa atracción que tiene la Ciénaga en términos
ecológicos y de captación de recursos. El segundo punto, ¿sí? Que podemos, eso lo bueno es que lo podemos evaluar, a ver si nos sale, si sale, te sale a ti o me sale a mí. El segundo punto de las zonas de canteras, creo que hay una diversidad y una variabilidad, y ese es un problema que creo que los modelos procesuales, los modelos que nosotros trajimos, que nos los copiamos a pie de la letra acríticamente y que afortunadamente se han ido corrigiendo en las últimas décadas, es entender mejor la diversidad de estrategias que la gente tiene. La gente no actúa por catálogo, por un manual que le dice vaya, saque la piedra allá, la trae acá, y la hace. Si no la hace así, expulsado del grupo, no eres más de la familia, no, eso no funciona así. La gente inventa, es muy creativa. Entonces tenemos zonas donde lo que estamos encontrando es exclusiva, donde se está obteniendo, es una zona de cantera exclusiva y no vive nadie. De ahí se está sacando el material, se corta, se procesa y se sube, ¿sí? Desde el río. En ese momento no vivió nadie. Ahí, en ese momento no vivía nadie, ¿sí? Al menos no tenemos evidencia de ocupación en la zona. Y otra zona que sí la tenemos dentro de un área del asentamiento donde la gente está cortando y está llevando, y pasa lo mismo constructivamente. Las terrazas están interviniendo la floración y están ahí construidas, lo que hacen es una adecuación con rellenos. Entonces creo que en términos constructivos está ocurriendo lo que tú acabas de describir, ¿sí? Lo que me parece interesante es cómo no hay un comportamiento estándar, sino que como cada problema tiene una variación, y eso es algo que nosotros pues creo que vale la pena empezar a mirar más en la sierra, porque al comienzo metimos todo en un gran paquete que era lo Tayrona, ¿sí? Y cada vez que estamos avanzando más en investigación, estamos dándonos cuenta que eso lo Tayrona como tal parece que no existe en esos 7 punticos que hay que llenar para que si fuera Tayrona o no fuera Tayrona. Listo, yo lo dejo ahí un poquito. Bueno, ¿de una vez el break? Bueno, break de una vez entonces. Bueno, muchas gracias. ¿Hasta qué hora?